Bien, pues bienvenidos a todos. Qué bueno que están aquí. Bienvenidos a todos los que nos ven a través del internet. Sean bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Precioso Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar, Señor. Toma el control de esta reunión, toma el control de esta predicación, toma el control, Señor. Continúa tomando el control, Señor. En el nombre de Jesús, toma mi boca, mi lengua, mi voz, mis cuerdas vocales y habla a través de mi vida, Señor. Dame tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos un tema. Bueno, los niños pueden pasar a su niños kids. Y tenemos un tema. El tema es vivo bajo la gracia. Es el tema. Vamos a ver lo que es un poquito de la ley, de la gracia. Eh, un poco, bueno, un poco de la definición que encontramos por allí, el legalismo. El legalismo, ¿qué es el legalismo? El legalismo toma la ley y la aísla de Dios, quien dio la ley. Dios dio la ley, pero el legalismo toma la ley y la aísla de Dios. El legalismo no busca obedecer a Dios ni honrar a Cristo, sino que obedece reglas que carecen de cualquier relación personal. No hay amor, no hay gozo, no hay vida, no hay pasión. Es una rutina, es un tipo de mecanismo para mantener la ley al que llamamos externalismo, o sea, algo externo. ¿Sí? La ley en el Antiguo Testamento posee un vocablo legal rico y variado, como son mandamientos, ordenanzas, estatutos, decretos, juicios, reglas legales, obligaciones del pacto, estipulaciones, reglamentos, palabras, expresiones verbales, instrucciones autoritativas, enseñanzas, ¿sí? Las primeras 5 palabras aluden a leyes y reglamentos específicos que Dios prescribió en Sinaí y en otras partes. Eh, la actitud de Jesús hacia la ley se expresa fundamentalmente en 2 textos, en Mateo 5, 17 al 20 y 22, 34 al 40. En el primero declara que no vino para abolir la ley o los profetas, sino para cumplirlos. Aquí la palabra ley no solo alude a las obligaciones del pacto que se revelaron en el Sinaí, sino a todo el Pentateuco. El problema no radica en la ley, sino en nosotros, porque la ley del pecado en nuestro ser batalla constantemente contra la ley de Dios. La gloriosa noticia del Evangelio es que en Cristo Dios quitó la maldición del pecado que la ley demuestra que merecemos. Pero eso no significa que la ley se suspendió y dejó de ser la declaración fundamental de la voluntad moral de Dios. La ley oficiaba como reflejo de la propia naturaleza de Dios, puesto que su naturaleza no cambia. Tampoco lo hace la voluntad moral de Dios. Consecuentemente, aquellos que cumplen la ley de Cristo y aquellos que aman a Cristo, aman a Dios de todo corazón y a su prójimo como ellos mismos, y por lo tanto cumplirán la esencia de la ley. ¿Sí? ¿Qué es la gracia? Según el diccionario Holman, la gracia es un don de nuestro Padre Celestial otorgado a través de su Hijo Jesucristo. La palabra gracia, según se usa en las Escrituras, se refiere principalmente al poder habilitador y a la sanación espiritual ofrecidos por medio de la misericordia y del amor de Jesucristo. Vamos a ver un texto, nos vamos a basar en Juan 8, capítulo 8, versículo 1 al 11. Muy, muy conocido por todos ustedes, yo sé que sí, y por todos los demás también. Ahí está, Juan 8, del 1 al 11. ¿Sí? Dice, pero Jesús, yo tengo otra versión creo, ok. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo,
mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Sí? El verdadero amor no busca agradarse a sí mismo. ¿Sí? El verdadero amor no por sí mismo tiene cuidado alguno, sino que ve la comodidad de otro. El verdadero amor. Y eso es lo que es Jesús. Él no veía su comodidad, veía la comodidad de los demás, veía la comodidad del semejante. Tú y yo tenemos que parecernos a nuestro Señor Jesús y no ver nada más nuestra comodidad. Debemos buscar también la comodidad de nuestros semejantes, buscar el bien para otros. Eso es lo que debemos hacer en nuestra vida. ¿Sí? Dice la palabra que en la ley, estaban diciendo los fariseos que la ley mandó a Moisés a apedrear a tales mujeres. Y para tentarle le dijeron a Jesús, ¿tú pues qué dices? ¿Sí? Este es el problema planteado a Jesús por aquellos escribas y fariseos que trataban de tentarle. ¿Sí? La ley de Moisés era desde luego más severa que la ley de los romanos. Sabiendo cómo sabían la gentileza y gracia de nuestro Señor, quizá tenían la intención de obligarle a condenarse a sí mismo, llevándolo a ponerse el mandamiento de Moisés. ¿Sí? Este incidente es intensamente crítico e instructivo, ya que pone frente a frente las demandas de la ley y la acción de la gracia de Dios de una forma concreta, de una forma concreta. Así que podemos ver a una persona pecadora ante la ley, una persona pecadora ante la ley. No se podía negar que era pecadora. ¿Por qué no se podía negar? Porque dice la palabra que había sido sorprendida en el mismo acto. Entonces, ante la ley había una persona pecadora que había sido sorprendida. ¿Sí? El versículo en Levítico 20:10 dice, el hecho de que la ley la condenaba a muerte era otro terrible hecho que no se podía negar. ¿Por qué? Lo dice el Levítico 20:10, ¿no? Había una condenación para este acto y la condenación era una muerte, ¿sí? O sea, ante la ley, por lo que respetaba a la ley, esta mujer no tenía esperanza de vida. No había esperanza de vida, ¿sí? Tendría que ser apedreada, tenía que ser, pues, apedreada y tenía que morir en ese lugar, ¿sí? Entonces podemos ver que donde hay culpa, la ley no puede hacer más que condenar. Donde hay culpa, la ley no puede hacer más que condenar. Dice la palabra que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y si recordamos qué es la muerte, y podemos ver, la muerte es una separación también de Dios. Es la paga del pecado. Tú y yo como hijos de Dios no debemos andar en pecado, porque el pecado es lo único que nos separa de nuestro Señor. No hay nada que te separe del pecado, pero si le permites que el pecado entre a tu vida, eso te separa de Dios. Eso provoca que haya una separación entre tú y Dios. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que sus acosadores estaban clamando por su muerte. Estaban clamando por la muerte de esta mujer, pero hay una cosa. Si la sorprendieron en el acto mismo del pecado, era una mujer adúltera. ¿Y el adúltero? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Según la ley, en Levítico, vemos que la adúltera y el adúltero debían morir, los dos. Los dos. ¿En dónde estaba el adúltero? ¿Sí? Los dos debían de ser juzgados, ambos de la misma manera. Habían sido sorprendidos. ¿Y dónde estaba él? ¿Por qué nada más ella? ¿Sí? ¿Por qué estaban tan ansiosos de que Jesús la condenara? Mientras que su compañero de pecado, tal vez ese compañero de pecado, el que le había hablado palabras bonitas, tal vez ese compañero de pecado que la había seducido, tal vez había escapado o lo habían dejado escapar. ¿Sí? ¿En dónde estaba? ¿Sí?
Entonces, vemos que el culpable aquí, pues hay ya más bien un prejuicio. Sí, hay un prejuicio allí. Y la voluntaria ignorancia del hombre lo incapacitan del todo, no solo para guardar la ley de Dios, sino para administrar una justicia básica a un semejante suyo con unos motivos rectos. Los acusadores de un pecador culpable bajo la ley son una terrible compañía. Repito, los acusadores de un pecador culpable bajo la ley son una terrible compañía. El mundo, la carne, el diablo mismo. ¿Sí? La ley y la verdad vinieron por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. La ley manda que ella sea pedrada. Tú pues, ¿qué dices? Le decían. La ley manda que sea pedrada. ¿Tú qué dices? ¿Sí? La ley y tú, la ley es santa, justa y buena. Y la ley dice, la ley condena. Pero, ¿qué dices tú? ¿Puedes tú decir, vive cuando la ley dice, muere? Que en otras palabras es lo que le estaban diciendo al Señor Jesús, ¿no? Pero la manera en que Cristo trata esta cuestión palpita con un interés vital para nosotros, por cuanto una medida revela su propio carácter en su actitud hacia la ley, hacia los acusadores y hacia la mísera mujer culpable y pecadora. ¿Sí? ¿Qué hizo en respuesta a esa pregunta el Señor Jesús? ¿Sí? ¿Y tú qué dices? ¿Qué hizo el Señor Jesús a esa respuesta? ¿Qué fue lo que él hizo? Inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con un dedo. Al principio no dijo nada, ¿sí? Pero sí hizo algo. Nadie puede saber lo que escribía, ¿sí? Pero algún significado debe haber tenido el hecho de que en aquel momento se inclinaba para escribir. Algunos dicen que en ese momento escribía tal vez los pecados de algunos de los que estaban ahí presentes. Porque él conoce a cada uno de nosotros. Él conoce a cada uno de nosotros. ¿Sí? Era una posición difícil en la que se encontraba Cristo, una posición singular. ¿Sí? Al venir a buscar y a salvar a los perdidos, esta pregunta, aunque hecha de una manera pues, malintencionada, debió agitar su santidad, ¿sí? Lo más profundo. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Sí? Entonces, no podía responder de todo a esta pregunta hablando, solamente podría hacerlo muriendo, muriendo. El hecho de inclinarse a escribir en tierra puede ser significativo de su profunda conciencia de que las meras palabras habladas no podían ser suficientes para comunicar su respuesta. Tenía que dirigirse al sepulcro, ¿sí? Llevando los pecados del pecador, llevando tus pecados y mis pecados, los pecados que nos hacían culpables, ¿sí? Solamente de esa manera podíamos ser justificados delante de Dios. Solamente esta mujer iba a ser justificada así. Solamente tú y yo así podríamos ser justificados. ¿Sí? Íbamos a quedar libremente justificados delante de Dios. Jesús vino a entregar su vida. Jesús vino a entregar su vida, no solamente por esta mujer pecadora, sino por ti y por mí. Por ti y por mí. Porque te ama. Porque te ama. Porque nos ama. Y los hombres estos insistían en preguntarle, y se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En el versículo 27 lo vemos. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Cuántas veces tenemos un prejuicio con personas también? Es que ya le hablé y ya le dije y sigue igual. Y hermano, ya se te olvidó que tú estabas igual y que no querías y que te hablaba y que seguían por el mismo camino y que lo único que hicieron por ti fue orar
Y fue pedirle a Cristo que tuviera misericordia de tu vida y que te salvara y que te sacara de aquel lodo, de aquella inmundicia donde andabas. Y Él tuvo misericordia de ti, Él tuvo misericordia de mí, me sacó del lodazal donde estaba. Porque yo no quería nada con Dios, no quería nada con Cristo. No sabía lo que era su gracia y no sabía lo que era su amor. Vivía en la mentira, vivía en la maldad, vivía en el pecado, vivía enlodándome todos los días. Pero su gracia fue más grande, su gracia fue más grande, su amor fue más grande por mi vida y por tu vida, hermano. No te canses de hablarles, aunque les hayas hablado una vez, 2 veces, 10 veces, 20 veces. No te canses de hablarles a tus semejantes. Aquellos que ya te cansaste de hablarles hoy. Aquellos que dices, ya no les hablo porque ya les dije muchísimas veces y no quieren ni siguen igual. Solamente voltea hacia atrás. ¿Y cómo estabas tú? ¿Cuántas veces tuvieron que hablarte de Cristo? ¿Cuántas veces tuvieron que hablarte de su amor? ¿Cuántas veces tuvieron que hablarte de su gracia y decirte que Cristo te estaba esperando con los brazos abiertos? ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces? Su gracia es grande, su bondad es grande, su misericordia es grande. Su paciencia fue mucha para conmigo, no sé para contigo. ¿Por qué nosotros no tenemos paciencia a aquellos que están perdidos? ¿Por qué les queremos hablar una o 2 veces y ya lo dejo, no quiere? ¿Por qué no doblas tus rodillas? Y en la intimidad le dice, Señor, ten misericordia de Juanito, ten misericordia de Ricardito, ten misericordia, porque la tuvo contigo, porque la tuvo contigo. Y estos hombres vieron la fea mota de impureza en el ojo de la mujer, pero no la viga de hipocresía que estaba en su ojo de ellos. Estaban solo contemplando el pecado de la mujer, pero Jesús siguió y miró al de ellos. Los secretos pecados de la incredulidad y del engaño son tan viles delante de él como pecado de aquella mujer. Así se introduce el gran principio del Nuevo Testamento. Jesús vino a solucionar el pecado. ¿Sí? Jesús vino a solucionar el pecado y no al revés. El pecado tal como es visto por el escudriñador del ojo de Dios, cómo es visto el pecado por el ojo de Dios, cómo es visto, cómo lo ve, cómo lo ve. Podemos ver que Cristo no vino a echar la ley a un lado, sino a cumplirla, a cumplirla. Él mismo que era sin pecado fue llevado a la muerte por manos inicuas. Él mismo, él mismo. Hermanos, tenemos que morir al pecado. Tenemos que morir al pecado, tenemos que vivir en santidad. Tenemos que acercarnos a Cristo. Él es el que nos santifica, Él es el que nos purifica. Las palabras del Señor Jesús aquí revelan algo de la pecaminosidad, de no tener amor, incluso para el pecador sorprendido en pecado. Con aquella gracia que nos ha venido en Cristo Jesús, nos ha venido a sí mismo aquella verdad que es en Dios. Hubo convicción. Al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Tú y yo no estamos aquí para juzgar a nadie. Es que es un pecador. ¿De dónde venimos, hermanos? Y aún muchos siguen cayendo. ¿De dónde venimos? Es una pecadora. ¿De dónde venimos, hermanos? Y vuelvo a repetir, aún muchos vuelven a caer. Pero hay que levantarse y hay que orar por aquellos que están caídos.
Hay que ayudarles. Hay que ayudarles. Sí, Jesús en vez de juzgar a la mujer, más bien ellos en vez de, bueno, Jesús no juzgó a la mujer.